Angular Estéreo presenta Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, Noticias de Caldas. La información más importante de Manizales y el departamento de las últimas horas. Los hechos, las entrevistas, los reportajes y los personajes están en Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, Noticias de Caldas. Feliz día, cordial bienvenida. Estas son las noticias de Caldas, noticias de Colombia, del mundo en Angular Estéreo 97.2 FM en este lunes 29 de julio del año 2024. Esta es nuestra emisión de noticias número 98. Saludamos a esta hora a todos los oyentes que nos escuchan en diferentes lugares del departamento, en los municipios. Muchos nos escuchan a través de Radio 97.2 FM. Otros más lo hacen tanto en los municipios como en el resto de Colombia o el mundo en www.angularestereo.com. Gracias también a la cantidad inmensa de personas que nos visitan, que escuchan y que nos siguen con las noticias a través del canal de YouTube. Nos encuentra como Angular Estéreo en YouTube. Denle un me gusta y síganos en ese canal. Preparados para entregarles a ustedes mucha información. Este fin de semana ha generado cantidad de información, Juegos Olímpicos, la inauguración, las elecciones de Venezuela. Tenemos mucho para contarle a usted, amable oyente, a esta hora en nuestras noticias de Caldas y Colombia, y esperamos que ustedes estén muy cómodos para escuchar, entre otra, información del Ejército y la Policía del CTI Corpo Caldas, que lograron la captura de 7 sujetos en flagrancia por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros en el municipio de Río Sucio, Caldas. También hablaremos de la seguridad para todos. La Secretaría de Movilidad de Manizales intensifica controles a piques ilegales en la ciudad. Estas noticias y muchas más vamos a traer para usted a esta hora en Angular Estéreo 97.2. ¿Cuál es el pronunciamiento de la Cancillería de Colombia, del presidente Gustavo Petro, en cuanto a los comicios vividos ayer en Venezuela? Le traemos el comunicado y se está esperando aún más información desde la Casa de Nariño. En la gerencia, Oscar Eduardo Montes Chica, en la dirección quien les habla, Juan Pablo Osorio Ramírez, listos para contarles a ustedes las noticias más importantes a esta hora. 1 de cada 4 niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Una iniciativa de Red Papás. Infórmate en nocomasmasmentiras.org. Con la mejor información. Información para nuestros oyentes a esta hora en Noticias de Caldas y de Colombia. Nos vamos a la Federación Nacional de Cafeteros, donde nos dicen que el precio interno de referencia para la carga de café en Manizales, Pereira, Chinchiná se encuentra en este momento en 1.823.000 pesos. Ahora hablemos del dólar. ¿Cómo se encuentra el valor de esta moneda en nuestro país? Frente al día anterior se mantiene en el mismo nivel. Tenemos que decir que el precio de dólar en Colombia para el lunes 29 de julio de 2024 es de 4.014 pesos. El precio en las casas de cambio lo están comprando en 3.800 y lo venden en 3.930. Son datos económicos que es muy importante para escuchar diariamente y saber cómo está marchando la economía de nuestro país. ¿Qué es lo más lindo que tiene Colombia? ¿Cuál es su verdadera belleza? De nuestros 2 océanos nacen nuestras hermosas islas y de nuestras islas nace la unión de 2 personas. Recorre el país para que sigas descubriendo a Colombia, el país de la belleza. A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM.
Bueno, es que hay una cantidad de información impresionante, tanto lo de Venezuela como París, que inauguró los Juegos Olímpicos. Lo cierto es que para iniciar tenemos que decir que se está generando una muy peligrosa, pero peligrosísima, andanada de comentarios en varios medios de comunicación que no benefician para nada, no sirven para nada. Esa es la verdad. Exacerban a muchas personas, tanto en Venezuela como en Colombia, y eso lo único que puede traer es violencia, violencia irreversible. Y ahí hay un gran peligro, muy pero muy grave peligro. Y lo hacen, lamentablemente, muchos comunicadores, que esto es lo peor y lo que da más tristeza, desde medios de comunicación de Colombia, aquellos que les encanta desinformar, que ya los conocemos en Colombia, sabemos muy bien quiénes son y desde dónde lo hacen. Y han generado una cantidad de controversia alrededor del tema de Venezuela. No se puede agitar en este momento lo que ha sucedido en Venezuela. Debemos esperar. Ya sabemos que ha entregado el Centro Nacional Electoral de Venezuela, entregó los resultados anoche, a eso de las 11 de la noche aproximadamente, sobre la elección. Han indicado ellos, el Consejo Nacional Electoral, que pues la persona que ganó las elecciones es Nicolás Maduro, que es el presidente electo nuevamente en Venezuela. ¿Cuáles son los resultados oficiales que entregó el Consejo Nacional Electoral de ese país? Lo que ellos dicen es que el candidato Nicolás Maduro terminó con un 51.2% en la votación y el candidato de la oposición, de la derecha, termina con 44.2%, el señor Edmundo González. Esa es la información que han entregado desde el Centro Nacional Electoral de Venezuela. Información oficial de ellos. ¿Qué debemos nosotros decir a través de los medios de comunicación? Pues esta información, que es la que se genera directamente desde las fuentes oficiales y autoridades electorales de ese país. Hay una cantidad de gente que se dedicó ayer, cerradas las urnas en Venezuela, comunicadores, que eso es gravísimo, y no solamente en Colombia, sino a nivel del mundo lo podemos decir, muchos comunicadores en Latinoamérica, hacer una fórmula peligrosísima, y es que no sé de dónde sacaron, traído de los cabellos, de dónde sacaron esa información, de qué pantanero o de qué olla sacaron la información de boletines de prensa con información electoral de Venezuela. Más falso que eso no puede haber nada. Sucede que en Venezuela las elecciones y los resultados son muy diferentes, se entregan muy diferente como los conocemos en Colombia. En Colombia conocemos normalmente que nos entregan 20 boletines, 50, 80, hemos llegado hasta 100 boletines de información de la registraduría en Colombia en elecciones, boletines de prensa que los entregan a veces con un minuto de diferencia, con 30 segundos, y es boletín tras boletín. Y así los colombianos se dan cuenta de quién lleva la ventaja y prácticamente quién es el ganador ya en las elecciones. Sucede que en Venezuela, por lo delicado que vive el país en cuanto a esa parte de elecciones, pues el proceso se hace muy diferente, para poder conservar la calma, la tranquilidad, para que nadie empiece a señalar que en el boletín 1 y en el boletín 20 la diferencia era de un voto y que en el boletín 30 ya la diferencia es de 80 votos, por ejemplo. En Colombia ya estamos acostumbrados a ese sistema, pero en Venezuela las autoridades electorales optaron
siempre por entregar un solo boletín, y ese boletín lo entrega el presidente del Consejo Nacional Electoral. Solo un boletín, únicamente. Y lo entregan cuando ya se tenga un porcentaje alto. Por ejemplo, anoche lo entregaron en un 80%. Para que no empiece a crear dudas varios boletines como se hace en Colombia. Por eso lo hacen así en Venezuela. Una sola entrega. ¿Que hubo demoras para la entrega de datos? Claro, mucha demora. Eso no lo podemos negar. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? Pues no sabemos. No sabemos si no llegaba la información, si se demoraron contando, cuál era el motivo por el cual no entregaban rápido los datos. Pero lo único que sí les podemos certificar a ustedes es que en Venezuela se entrega un solo boletín. Y que esos boletines, que algunos desinformadores de acá de Colombia, que están ubicados por allá en Bogotá, desinformando a la gente y agitando a la gente, cosa que es muy mala, y mucho más si es desde los medios de comunicación, pues resultaron publicando boletines. ¿De dónde? ¿Quién se los entregó? Falsos, totalmente falsos. En Venezuela no existe eso. En Venezuela sale el presidente electoral y da un informe como lo hizo anoche a las 11 de la noche aproximadamente, que dijo que el 80% ya había llegado en datos hacia esa oficina del Estado venezolano, y por eso entregaron los resultados, que son los que les acabo de entregar. Se continúa después de eso, claro, terminando hasta llegar más o menos a un 90%, pero el 80% le indica a ellos que ya hay un ganador. Ellos lo llaman irreversible. Dicen irreversible las autoridades electorales de Venezuela cuando entregan el dato. Es que lo que quieren explicar allí con la palabra irreversible es que es casi imposible que el candidato que va en el segundo puesto pueda alcanzar al candidato que ya se da prácticamente por ganador. Termina entonces así Nicolás Maduro con la entrega de datos de Venezuela. Aquí me estoy guiando solamente por la fuente oficial. Esto no es que yo me lo esté inventando aquí ni lo esté cuadrando a mi amaño y a mi gusto, no. Esto lo estoy entregando directamente desde la información de Venezuela, que es de donde todo mundo, supone uno, debería entregar la información en los medios de comunicación, porque es muy delicado agitar a la gente en este momento. Es peligroso, totalmente peligroso. Lo que se debe buscar es la calma, la tranquilidad en Venezuela, para que no se agite ese país. Muchos son felices con las guerras y les encantan las guerras ajenas. Pero yo los invito a que hay que tener calma, generar calma para Venezuela. Los datos que entregaron anoche de ese consejo electoral, les voy a decir cómo quedó la votación, cuál es el número de votos que dicen ellos, el CNE de Venezuela, obtuvo cada candidato. Ellos lo han entregado por votos, por número de votos, y estoy buscando aquí en el boletín, en uno de los tantos boletines que anoche empezaron a llegar ya con el triunfo, con el conteo ya total, ya la información final que entregan ellos. Recuerden, no entregan boletines de dato por dato como en Colombia, allá es muy diferente, un solo aviso y ya. Nicolás Maduro, dicen ellos, que ganó las elecciones con 51.2% y que el total de votos que obtuvo Nicolás Maduro es de 5.150.092 votos. Edmundo González, que es el candidato de la derecha, 44.2%. Indican ellos que el número de votos es de 4.445.978 votos, que saca entonces el candidato de la derecha. Otros candidatos que estaban en ese tarjetón obtienen un 4.6%, que equivale a 462.000 votos en total. Esta es la información que llega de las fuentes electorales de Venezuela. Y eso finalmente entonces entrega que Nicolás Maduro repite un tercer periodo. ¿Cuál es el periodo que tiene un presidente en Venezuela? 6 años.
Es impresionante esa cantidad. Impresionante, pero es Venezuela. Es un país que tiene su propia legislación. Tan es así que muchos políticos de Colombia viajaron a Venezuela el fin de semana creyendo que es un parque de diversiones o que es la terraza de la casa o el parque que queda al frente del apartamento donde ellos llegan e ingresan sin problema. Pues llegaron a Venezuela y como en cualquier país del mundo entero, de este planeta, pues les impidieron el ingreso. ¿Por qué? Muy sencillo. Primero porque todos los gobiernos en el mundo tienen reglas que permiten o no el ingreso de extranjeros, se guardan, se reservan el derecho a admitir o no a los extranjeros en el país. Sucede en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Perú, en todo lado. Y muchos de esos políticos de Colombia, de España y de otros lugares, hicieron un show todo el fin de semana, pero nunca le contaron a la gente la verdad. Era que ellos para ingresar a Venezuela habían podido ingresar sin problema, pero inscribiéndose tal cual como lo solicitaba la autoridad colombiana, desde marzo hasta abril que estuvo abierta la inscripción. Todo el que quisiera ir a vigilar las elecciones en Venezuela como invitados en este caso de la oposición, tenían que hacer un ingreso e inscribirse ante las autoridades venezolanas, electorales, que son las que manejan el tema. Hasta ahí no vemos ningún problema, porque se hace en Colombia y se hace en el planeta entero. ¿O es que ustedes pueden ingresar cuando quieran a España, a Estados Unidos? ¿Ustedes pueden ingresar cuando quieran a cualquier país? Usted tiene que pasar por un aeropuerto, tiene que mostrar un pasaporte, sus documentos de identidad, decir a qué va a ese país, qué hace allí. Así que hay un show armado de políticos de Colombia que querían alborotar mucho más las elecciones, cosa que es muy mala, de políticos de España, de Estados Unidos y del mundo que hicieron lo mismo. Pero eso sí, nunca le contaron a la gente que para el ingreso a Venezuela, como en cualquier país, usted tiene que registrarse, indicar por qué va a ingresar, quién lo invitó, cuánto tiempo se queda, y es en una etapa electoral, pues entonces la pregunta es, ¿usted se inscribió? ¿Llenó el formulario? ¿Indicó que venía a Venezuela como testigo electoral? Pues no, no lo hicieron así. Por eso los regresaron, no los deportaron. Esa es otra falsedad. Les impidieron el ingreso al país, como en cualquier país del mundo, repito nuevamente. Más verdades, menos mentiras, más información, menos desinformación. Gravísimo eso que hacen algunos desde nuestro país, que sorprendidos nos dejan. Y ahora muchos de ellos y de ellas están alborotados queriendo aplicar la culpa de lo sucedido en Venezuela al presidente de Colombia. Qué mal, y qué peligroso también es eso. Qué peligro. ¿A quiénes tenemos en este país que agitan y mezclan todo en una fórmula muy pero muy peligrosa para nuestra democracia en Colombia, para la democracia en el vecino país? Tenemos que esperar. El sistema electoral indicó que hay un ganador y que hay un perdedor de Venezuela. Esa es la información que yo les puedo entregar a ustedes. Ya cada uno de ustedes toma la información, la rechaza, le añade algo, la discute con las personas que están en este momento acompañado o acompañada, pero la información es tal cual. Y sobre todo lo del ingreso de algunos políticos a Venezuela. No se inscribieron, por eso no les permitieron ingresar a ese país, y mucho menos en un momento de elecciones. Seguramente inscritos, como muchos otros colombianos pudieron ingresar, pues no habían tenido problema alguno para el ingreso al país hermano. Es así de sencillo. Eso es lo ocurrido en Venezuela. Hasta el momento seguimos recibiendo información, seguimos esperando. Hay un comunicado de la Presidencia de Colombia, de la Cancillería, y en instante lo vamos a leer porque es mesurado
Es un comunicado muy inteligente que trae tranquilidad, que no está invitando a nadie a tomar armas como muchos lo están haciendo en Colombia con tanta peligrosidad en este momento, y debemos dejar tranquilo al país de Venezuela, a su gente, que la gente de Venezuela organice el problema de Venezuela. Son ellos los que viven allá, los que nacieron en Venezuela. Cada quien que se encargue de su país, de sus elecciones. ¿Qué es lo más lindo que tiene Colombia? ¿Cuál es su verdadera belleza? De nuestros dos océanos nacen nuestras hermosas islas, y de nuestras islas nace la unión de dos personas. Recorre el país para que sigas descubriendo a Colombia, el país de la belleza. Noticias, la información que usted necesita está en la radio. Más información en 97.2 FM, Angular Estéreo. Esta información y este comunicado lo entregó anoche el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Es un comunicado que da tranquilidad, que invita a la espera, pero sobre todo está haciendo un llamado al gobierno de Venezuela. Y lo que le está diciendo el gobierno colombiano al gobierno de Venezuela es que se necesita transparencia en los datos entregados, que se requiere verificación en esos datos que se entregaron desde Venezuela. Ese es el llamado que hace la Cancillería y el gobierno de Colombia. Dicen lo siguiente: tras mantener contactos permanentes con todos los actores políticos involucrados en los comicios presidenciales que tuvieron lugar en la República Bolivariana de Venezuela, y luego de conocer los resultados preliminares comunicados por el Consejo Nacional Electoral, CNE, consideramos fundamental que se escuchen las voces de todos los sectores, de la oposición sobre todo, y de la comunidad extranjera. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezca la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores. Es importante despejar cualquier duda sobre los resultados. Esto implica que los observadores y veedores internacionales presten sus conclusiones sobre este proceso. Hacemos un llamado para que a la mayor brevedad se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente. Los resultados electorales de tan importante jornada deben contar con toda la credibilidad y legitimidad posible para bien de la región y sobre todo del pueblo venezolano. Este es el comunicado del gobierno nacional anoche, emitido anoche. Nos llegó este boletín de prensa desde Cancillería y Presidencia de la República. ¿Qué está pidiendo el gobierno de Colombia? El gobierno de Colombia pide, en pocas palabras, que se realice en la mayor brevedad un conteo de votos total, la verificación y la auditoría de carácter independiente. Esto es lo que está solicitando el gobierno de Colombia. Tenemos que decir que hasta el momento el gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, no entregó mensaje de felicitaciones al presidente de Venezuela, como sí lo realizaron muchos otros gobernantes del mundo. Algunos expresaron la felicidad por la presidencia nuevamente en manos de Nicolás Maduro. Colombia no. Colombia no ha emitido, el presidente no emitió ningún mensaje de felicitación. Este que acabo de leer es el mensaje emitido por el gobierno colombiano. Se está solicitando que se proceda nuevamente con conteo de votos, verificación de sus votos y una auditoría, pero que sea de carácter independiente. Esa es la solicitud que hace el gobierno. La información que nos llega también desde la Casa de Nariño en este momento es que el presidente, con toda la comitiva que estaba en el lanzamiento de los Juegos Olímpicos en París, retornó nuevamente y se encuentra en Bogotá. Desde allí, según información que ha llegado, se pretende que en las próximas horas, posiblemente puede
podemos tener un comunicado unido con el presidente de Brasil, posiblemente con el presidente de Chile y el presidente de Colombia. Un solo comunicado de esos 3 países. Vamos a esperar a ver si se realiza. Por lo tanto, lo que sí podemos decir es que este comunicado que acabo de leer es el comunicado emitido ayer por el Gobierno Nacional y la Cancillería de nuestro país. A esta hora, la noticia, como usted la quiere escuchar, en 97.2 FM. Seguiremos vigilantes, atentos a lo que sucede en Venezuela para poderle contar a ustedes todos los detalles y los pormenores. En instantes vamos a hablar también de Juegos Olímpicos con un lanzamiento maravilloso el fin de semana que se vivió en todo el planeta, uno de los más visitados a nivel mundial en las redes digitales. Nos vamos con información importante a esta hora. Con un proyecto productivo por unos 20.000 millones de pesos se le ha cumplido a través del gobierno nacional a productores de cebolla de Catatumbo. Ustedes recuerdan que hace un tiempo atrás hubo una protesta, unos 5 o 6 meses aproximadamente, una protesta de esos productores de cebolla en Catatumbo. Le pedían apoyo al gobierno nacional para ellos poder tener allí un considerable aumento en ventas y en el producto de la cebolla. Pues sucede que el gobierno realizó desde ese momento un proyecto con ellos, empezó a trabajar para poder generar un destino importante de dinero directo hacia ese lugar. 20.000 millones de pesos. Con eso se le está cumpliendo entonces a los productores de cebolla de Catatumbo. Es una respuesta que da el gobierno a la crisis de los cultivadores y es el resultado de una voluntad política del presidente de la ADR, Luis Higuera, que ha entregado ya a estos campesinos toda la plata para el proyecto. Este proyecto tendrá como receptores directos a 870 productores de cebolla en bulbo, en igual número de hectáreas pertenecientes a la asociación Azucán y a la cooperativa de productores municipales Copromo. Se entregará también maquinaria, herramientas, insumos de cultivo que permiten dar un paso muy importante a la mecanización y tecnificación del cultivo para ellos. Vamos a escuchar en este momento a la voz autorizada Luis Alberto Higuera, que es el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural de la ADR del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia de Desarrollo Rural, da respuesta con hechos, acciones, compromiso y presupuesto a la movilización social. En este caso nos referimos a la movilización de hace unos 5 meses en la provincia de Ocaña, originada por la dificultad en la comercialización de la denominada cebolla ocañera. El compromiso de gobierno a través de esta agencia fue estructurar un proyecto para el fortalecimiento de capacidades técnicas a las familias cebolleras. En virtud de ello, atendimos 8 municipios: San Calixto, La Playa, Acarí, Ábrego, Bucaracica, El Carmen, Villacaro y Ocaña, beneficiando a 870 productores directamente y a 2.400 indirectos. El valor total del proyecto supera la suma de 20.000 millones, siendo cofinanciado por la Agencia de Desarrollo Rural 10.800 millones de pesos. Lo importante de este proyecto es lo que acabamos de decir, que lleva bienes y servicios a la comunidad. En virtud de ello, entregaremos 292 motocultores, 735 fumigadoras, atendiendo a un total de 8 municipios, y para los productos adicionales vamos a llevar 14.000 bultos de abono representados en abono orgánico, cal viva, cal agrícola, abono triple 15, químico complejo para la producción, químico simple de urea, sumando las cifras cercanas a los 15.000 bultos de cemento para surtir también con semilla sexual importada para la cebolla, 330 libras, que es una cantidad que cubre toda la región del Catatumbo dedicada a la cebolla. De esta manera, empeñada la palabra en las actas de negociación de diálogo social hace pocos meses, hoy entregamos a la comunidad esta resolución y este proyecto que muestra el cumplimiento y más allá del compromiso inclusive con las comunidades organizadas alrededor de este cultivo. Estas notas musicales nos indican que tenemos nota judicial a esta hora. ¿Hacia qué lugar nos lleva esta nota judicial? A Río Sucio, Caldas, a este municipio,
donde se realizaron 7 capturas en el fin de semana. Les vamos a contar de inmediato. La información nos llega con este boletín de prensa conjunto: el Ejército Nacional en Caldas, la Policía Nacional en Caldas, CTI, Corpo Caldas, que han logrado la captura de 7 sujetos en flagrancia por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros en el municipio de Río Sucio, Caldas. Cerca de 300 elementos con un valor aproximado de 80 millones de pesos fueron incautados en el municipio de Río Sucio, Caldas. Es la información que nos entregan. 7 sujetos en esta área rural municipal de Río Sucio fueron capturados y puestos en manos de las autoridades correspondientes. Vamos a escuchar a las 2 voces autorizadas, tanto de la policía como del ejército, y vamos a iniciar entonces con el coronel Julián Riveros Múnera, subcomandante de Policía Caldas. Esto es lo que nos dice del procedimiento. En desarrollo de la operación Nevado 11, en la vereda Trujillo del municipio de Río Sucio, Caldas, llegaron nuestras unidades de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, nuestra Seccional de Inteligencia Policial, en coordinación con el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, funcionarios de Corpo Caldas y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, logrando la captura en flagrancia de 7 personas, las cuales estaban realizando actividades de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales en orillas del río Cauca. Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El Departamento de Policía Caldas invita a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier acto delictivo con el fin de salvaguardar la vida de las personas, la protección y conservación de nuestro medio ambiente a través de la línea 123 o la línea contra el crimen 314-358-7212 o al número único de la patrulla de vigilancia. Garantizamos absoluta reserva. En este tema escuchamos también al mayor Germán Andrés Ramos, jefe de operaciones del batallón Ayacucho. Ejército Nacional, en coordinación con Policía de Carabineros, CTI y Corpo Caldas, logran la captura de 7 sujetos por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros en el municipio de Río Sucio, Caldas, afectando así el afluente hídrico del río Cauca. Asimismo, la incautación de 2 motobombas, una motosierra, entre otros elementos, avaluados aproximadamente en 80 millones de pesos. Patria, honor, lealtad. A esta hora, la noticia, como usted la quiere escuchar, en 97.2 FM. Y entre la información importante que tenemos para contarles a ustedes, nos vamos de inmediato a la capital del departamento de Caldas, a la ciudad de Manizales. Por la seguridad de todos, la Secretaría de Movilidad en la ciudad está intensificando los controles a piques ilegales. Hay un control bien importante que se debe hacer en ese sector. La Secretaría de Movilidad ha puesto en marcha entonces una iniciativa integral para abordar el preocupante problema de los piques ilegales que están amenazando la seguridad vial en la ciudad, con un enfoque en puntos críticos como Autopista del Café, sector de la Trinidad, peaje de las Pavas, avenida Alberto Mendoza, sector de la Panamericana. Las autoridades están intensificando los controles preventivos para disuadir a los motociclistas y conductores de vehículos que se involucran en estas muy peligrosas prácticas en Manizales y que ponen en riesgo también pues, la vida propia, la vida de ellos, la de los demás actores viales. Según el secretario de Movilidad de Manizales, Eibar Fernando Alonso Moreno, es prioridad restablecer el orden y garantizar la tranquilidad de la población que reside cerca a esos sectores y que tienen que aguantar a altas horas de la noche el ruido de los motores de motos y de automóviles. Escuchemos al secretario de Movilidad de Manizales. Sí, bajo esta gran preocupación de la comunidad en general, la Secretaría de Movilidad, de manera integral con la Secretaría del Interior y nuestra Policía Nacional, ha venido realizando una actividad de control permanente, de sensibilización en estas prácticas que ponen en riesgo la vida y la integridad de los usuarios viales. En esto venimos adelantando controles en diferentes partes de la ciudad, en Alberto Mendoza,
en la Panamericana, en el sector del Tambo, de la Trinidad, de la estación Uribe, de Chipre, y allí obviamente hacemos un llamado muy especial a estas personas que se dedican a hacer estas prácticas que generan riesgo a los demás actores viales. Es obviamente reducir la velocidad, no conducir en estado de embriaguez y no continuar, digámoslo, excediendo la velocidad en estos sitios que ponen en riesgo la vida y la integridad de los demás actores viales en la ciudad. Noticias de Caldas, noticias de Colombia, siempre las escuchan ustedes a esta hora a través de 97.2 FM. Hay un llamado muy importante desde la alcaldía de la ciudad de Manizales, y es que, como siempre, los estafadores, la gente con la mentira, pues está tratando de llevar a personas que no tienen mayor conocimiento de pronto de la información, porque no la escuchan, porque no la pueden leer, porque no hay tiempo para eso. Pero nosotros se la vamos a contar qué es lo que está sucediendo y cuál es el llamado que hacen de la alcaldía de Manizales. Están alertando a toda la ciudadanía sobre una convocatoria falsa relacionada con vacantes de empleo en la unidad de protección a la vida. La Secretaría del Interior de Manizales está alertando a toda la ciudadanía sobre esta modalidad de una supuesta oferta laboral en la unidad de protección de vida, la UPV. Es falso, es totalmente una mentira. Esto no se está realizando en Manizales. María de los Ángeles Álvarez es la coordinadora de la UPV y ella nos habla sobre este caso que se presenta para que usted esté muy alerta. La Secretaría del Interior de Manizales quiere informarle a la ciudadanía sobre unas cadenas falsas que están circulando en redes sociales, especialmente por el medio de WhatsApp, sobre convocatorias para la unidad de protección a la vida. Es de aclarar que cuando estas convocatorias se vayan a realizar, se harán por los medios pertinentes de la Alcaldía de Manizales. 2.700 millones de pesos invertirá este año la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas en la compra de predios para el cuidado del agua. Es un proyecto bien importante e inquietante que viene desde la gobernación. De los cerca de 8.224 millones del presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente para este año, el 62% se invierte en los diferentes programas del cuidado de recurso hídrico, y así lo dio a conocer también el jueves de la semana anterior la jefa del despacho, Paola Andrea Loaiza, durante la presentación del informe de gestión ante la Asamblea Departamental. En ese rubro, tenemos que decir que se destaca el programa de compra de predio, que invierten en unos 2.700 millones, los convenios con el Comité de Cafeteros de Caldas, bajo el programa Mujeres Cafeteras Sembrando Sostenibilidad, y los convenios asociados con 56 juntas de la acción comunal en diferentes localidades. Vamos a invitar a la funcionaria a esta hora a los micrófonos y a las personas que corresponden de esta unidad. Escuchamos a Paola Andrea Loaiza, secretaria de Medio Ambiente. Presentamos el informe del primer semestre del 2024 desarrollado por la Secretaría de Medio Ambiente, donde mostramos logros importantes en el tema de la política pública de protección y bienestar animal, donde hemos ya culminado la construcción del albergue en el municipio de Pácora. Asimismo, hemos apoyado las esterilizaciones en 26 de los 27 municipios del departamento de Caldas, con un número aproximado de 2.700 esterilizaciones que se realizarían para esta vigencia, un proceso que no solamente es un número en esterilizaciones, sino también prevenir el nacimiento de casi 30.000 nuevos animalitos en condiciones de abandono, y sobre todo el término de prevenir o el término de enfermedades zoonóticas, que también apuntamos al término de salud pública, y también el bienestar de la fauna silvestre al evitar las colonias ferales en la zona rural. Asimismo, avanzamos con el término de la protección de recurso hídrico, donde hemos avanzado en el término de los convenios con comunidades indígenas, con comunidades, con mujeres cafeteras, pero también en el próximo semestre vamos a continuar con los convenios de asociación con las juntas, convenios solidarios con las juntas de acción comunal, que impactamos en 56 juntas de acción comunal, estamos impactando en todas las regiones del departamento de Caldas y con una inversión casi de 1.000 millones de pesos que se van a trabajar de la mano con los actores sociales del territorio. En el término de cambio climático y medio ambiente, pues seguimos trabajando de manera articulada en la formulación y presentación de proyectos que apunten al bienestar de los caldenses en líneas como el término de afrontar el término de la deforestación, el tema de cambio climático y sobre todo el término de reconversión productiva, que apunta a tener una Caldas más sostenible. Así es, Caldas sostenible, pero también en esa reunión la semana anterior indicó el diputado Islén Ramírez, ha indicado que
vieron que se está trabajando desde la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas con un fuerte componente de protección ambiental, entre otras más. Invitamos al diputado a esta hora a nuestras noticias. Bueno, hoy estamos viendo una secretaría que está teniendo un fuerte componente de protección medioambiental, que lo que está buscando es seguir que el departamento de Caldas, su mayor activo, que es su ubicación geográfica y su explotación de recursos naturales, tenga la posibilidad de seguir siendo sostenible, y que adicional encontramos una agenda de cambio climático bien interesante, que no es moda, simplemente es una necesidad que hoy se tiene en el departamento de Caldas. Desde la Secretaría de Salud de cada municipio, pero también desde la Dirección Territorial de Salud, se está realizando un esfuerzo por prevenir el cáncer y otras enfermedades causadas por el virus de papiloma humano VPH. Se ha implementado entonces a nivel nacional una modificación en el esquema de vacunación. Este cambio es avalado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y el Comité Nacional de Vacunación, que están buscando optimizar la cobertura y eficiencia en la vacuna con toda la población objetivo. Así lo da a entender también Alba Arboleda Mejía, coordinadora del programa ampliado de inmunización PAI en el departamento. La escuchamos. La vacuna se aplica a las niñas de 9 a 17 años, un día antes de cumplir los 17 años, en una sola dosis. Antes teníamos 2 dosis para las niñas en este rango de edad. Ahora el esquema cambia a solamente una dosis. Tenemos la aplicación de la vacuna contra el VPH también para los niños de 9 a 14 años con una dosis dentro del esquema, solamente una dosis para los niños de 9 a 14 años. ¿Por qué es importante y por qué se genera este cambio a nivel de la nación dentro del esquema de vacunación? Porque está demostrado que la vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH, es una vacuna segura y eficaz, con unas bases científicas muy altas, muy importantes, de que previene de gran manera la morbilidad y la mortalidad por cáncer de cuello uterino en las mujeres. Aparte de eso, reduce de manera significativa el cáncer de vagina, el cáncer de vulva, el cáncer de ano, el cáncer de garganta, el cáncer de boca y de cuello y cabeza por algunos tipos del virus del papiloma humano, porque hay varios serotipos. En los hombres reduce el riesgo de cáncer de pene, cáncer de ano, verrugas genitales, tanto para hombres como para mujeres. Está demostrado científicamente que todas estas enfermedades que se ocasionan en los genitales femeninos y masculinos a causa de enfermedades de transmisión sexual están relacionadas en un gran porcentaje con los virus del papiloma humano. Recordemos que para las personas, los niños y las niñas de 9 a 17 años, las niñas y los niños de 9 a 14 que tengan alguna enfermedad que comprometa su sistema inmunológico, se aprueba por el Ministerio de Salud 2 dosis. Estas vacunas son gratuitas para esta población, las suministra el Ministerio de Salud y Protección Social a todos los departamentos para este grupo de edad que están autorizadas dentro del lineamiento. Y en Noticias de Colombia tenemos que decir que la Agencia de Desarrollo Rural está impulsando la ganadería regenerativa en 4 departamentos del país. Un trabajo muy importante se viene realizando, hay que decirlo. 2 consejos comunitarios en Cajibío y en el Tambo asumieron el liderazgo de 2 iniciativas de ganadería doble propósito por más de 1.500 millones de pesos. 8 resguardos ubicados en Neiva, en la Argentina, en La Plata, en Iquirá, en San Agustín, Pitalito, Huila, reciben también un proyecto para más de 155 familias con la ADR, Agencia de Desarrollo Rural. Juan Carlos González es el vicepresidente de la gestión contractual de la ADR y nos habla sobre el proyecto. Durante una semana la Agencia de Desarrollo Rural recorrió 4 departamentos con 17 municipios dentro de la gira de ganadería popular sostenible, que busca como estrategia hacer efectivo el programa de ganadería amigable con el medio ambiente. Dicha gira va a beneficiar a 417 familias con una inversión cercana a los 13.340 millones para uso de ganadería de ceba y doble propósito, con lo cual se van a mejorar los ingresos de la economía familiar campesina. Se espera hacer un cambio de las prácticas de ganadería extensiva a sistemas silvopastoriles, garantizando una ganadería amigable con el medio ambiente para contrarrestar los efectos desfavorables del cambio climático. Cambio climático es uno de los temas de los cuales se habla muchísimo y con mucha fuerza por estos días en todo el planeta, no digamos que solo en Colombia, en el planeta entero se viene hablando mucho de este tema. Vivienda digna y de calidad, principales características de las casas que se están entregando desde la Gobernación de Caldas en la zona rural.
Hay que mejorar la calidad de vida de los hogares beneficiados para hacer familias más felices. Es el principal propósito que tiene la gobernación de Caldas, el gobernador Henry Gutiérrez Ángel, por intermedio de la Secretaría de Vivienda, con la entrega de casas en lo rural disperso de todo el departamento. Tenemos que decir que se está garantizando la vida tranquila y segura de los espacios en 54 metros cuadrados que se le entrega en este momento a las personas que las habitan. Así lo ha dicho también Jorge William Ruiz Ospina, secretario de Vivienda de Caldas. Son viviendas alegóricas al paisaje cultural cafetero, como lo podemos ver, viviendas con corredor, con 3 habitaciones, con el baño, con la cocina, con el área de ropas, viviendas construidas en estructura metálica, tanto el techo como las puertas, las ventanas, las chambranas y la mampostería en ladrillo, viviendas funcionales, viviendas que se construyen muy rápido después de que el lote está adecuado y los materiales están en sitio. Son viviendas que se hacen entre 20 y 25 días, pero además son viviendas que satisfacen de manera efectiva las necesidades de la ciudadanía que recibe estos proyectos. Tenemos varios programas de vivienda rural en el departamento de Caldas. Cada semana vamos a estar entregando viviendas en distintas partes de nuestro departamento. Estamos haciendo vivienda rural en Pácora, en Marquetalia, en Manzanares, en Viterbo, el Alcázar, en Aranzazu. Queremos llegar con esta tipología de vivienda cada vez a más hogares rurales del departamento, porque sabemos que ahí hay una meta importante por trabajar. El déficit cuantitativo de vivienda en el departamento presenta índices más altos, especialmente en zona rural. Por eso queremos trabajar con todo el empeño en hacer posible y materializable este sueño para más familias. Queremos más familias felices con vivienda digna en Caldas. Recuerden que estamos a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentra en @angularestereo. Denle un me gusta y síganos en Twitter. También estamos en la fanpage de Facebook como angularestereo.soloéxitos. A esta hora en vivo y en directo y siempre con todas nuestras emisiones las van a encontrar en el canal de YouTube. Escriba desde el celular, desde el iPhone, Android, desde la tablet. Escriba la palabra Angular Estéreo YouTube, le va a salir el canal. Usted le da un me gusta, nos sigue y ahí queda usted conectado con la información en vivo y en directo a esta hora. Y antes de cerrar nuestra emisión de noticias, tenemos que decir lo siguiente. Brasil pidió al gobierno de Venezuela que muestre acta por acta de los resultados de las elecciones realizadas ayer en el hermano país. Ante la prensa brasileña, Celso Amorim, asesor del presidente Lula, dijo que el gobierno tiene que mostrar cómo llegaron y cómo llegó el resultado final que entregó el Consejo Nacional Electoral de ese país, para ellos poder dar una certificación desde Brasil. Es prácticamente lo mismo que dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ya, como lo comenté anteriormente, se emitió un comunicado desde Colombia, desde la presidencia y la Cancillería, indicando que se espera en el tiempo menor posible se realice nuevamente conteo de votos, verificación de actas y que se realice una verificación independiente del país de Venezuela. Esa es la solicitud que hace el gobierno de Colombia para poder darle también un aval a lo que sucedió ayer en los comicios venezolanos. Por ahora, el presidente colombiano no ha entregado felicitaciones, no ha entregado el sí a la elección realizada en Venezuela. Guarda prudencia el presidente de Colombia. Lo que sí sabemos es que en este momento se está analizando, tanto con el presidente de Colombia, para hacer un comunicado conjunto con el presidente de Brasil y el de México por lo sucedido ayer en los comicios venezolanos. Eso está en espera, están conversando entre los tres gobiernos, Brasil, México y Colombia, para sacar posiblemente un comunicado para hablar y para dejar allí puesto sobre la mesa qué están pensando desde estos tres países y qué le piden al gobierno del presidente Nicolás Maduro para la claridad y el efecto de los datos entregados ayer. Vamos a seguir muy pendientes porque, como les digo, aún Venezuela pues está allí ya con un resultado actualizado, que fue lo entregado por el Consejo Electoral, pero mientras tanto México, Brasil y Colombia se han distanciado, están guardando silencio, han indicado que lo mejor es que se haga un conteo
nuevamente claro, a la luz del día, que se verifiquen las actas, que publiquen actas desde el Consejo Nacional Electoral. Esa es la solicitud que está entregando también el gobierno colombiano. Vamos a esperar qué sucede con la democracia, pero eso sí, llamando siempre a la calma. No se puede agitar a las personas, a los ciudadanos, tanto los de Venezuela como a colombianos. Aquí hay mucho agitador en Colombia. Me he sorprendido tremendamente leyendo las redes sociales y ¿saben qué? Lo peor es que esos agitadores que tenemos en Colombia, la mayoría son políticos y aparte tenemos, lamentablemente, a muchos de medios de comunicación, a comunicadores, de esos que salen todos los días a hablar a nivel nacional. Es muy peligroso eso, es tan peligroso y algo que me ha dejado tan triste y que confirma lo que siempre he dicho, es que los medios de comunicación en este país tienen en crisis a los demás que hemos querido trabajar bien. Hay una crisis de medios de comunicación, pero aquellos que están encerrados en esas burbujas de cristal, que están en unos pedestales que se los han creado ellos, pero que nadie más ve el pedestal, solamente lo tienen ellos imaginario en la mente, pues no se dan cuenta que hay una crisis del periodismo, que la gente no está creyendo, porque ellos están desinformando. ¿Cómo es posible leer en el Twitter de un comunicador que habla a nivel nacional todos los días de lunes a viernes? ¿Cómo es posible leer algo que dice que al presidente de Venezuela hay que sacarlo a bala? Por Dios, un comunicador, un periodista escribiendo eso en una cuenta de Twitter. Por Dios, qué peligro, qué peligro. Y esto deja una pregunta muy clara antes de irme. ¿Qué clase de comunicadores tenemos en Colombia en este momento? ¿Quiénes están hablando diariamente por un micrófono? ¿Quiénes hablan peligrosamente desde los micrófonos a nivel nacional? ¿Están preparados? ¿Son activistas políticos? ¿Son activistas de oposición? ¿Qué están haciendo? ¿Son políticos, activistas? ¿Son de la oposición? ¿O hacen periodismo? Esa es la pregunta que queda aquí. Pero no es posible y no se puede dar aval a alguien, a un comunicador que escriba en la cuenta de Twitter, por más personal que sea, es un comunicador, pero no se le puede dar aval a que escriba ayer y diga que al presidente de Venezuela hay que sacarlo con violencia y a bala. Por Dios, por Dios, no le hagan caso a esos mensajes groseros e insinuantes y agitadores. ¡Qué peligro! En la gerencia, Oscar Eduardo Monteschica, en la dirección quienes habla Juan Pablo Osorio Ramírez, les deseamos un buen resto de tarde. No se vayan porque ya llegamos con más información.